Buenos días a todas. Ahora voy a hacer esta presentación que va a versar sobre el estrés postraumático y, bueno, muy concretamente en el desarrollo de este trastorno en víctimas de violencia de género. Podemos empezar explicando qué es el trastorno de estrés postraumático. Las personas que desarrollan estrés postraumático, o TEPT en sus siglas en castellano, PTSD en sus siglas en inglés, es porque han experimentado una situación de peligro, un evento traumático, de terror, que les ha causado gran impacto. Cualquier persona, de cualquier franja etaria, puede sufrir trastorno de estrés postraumático. Es habitualmente intenso en mujeres que han sufrido violencia de género y violencia sexual. Pueden desarrollarlo también personas que han estado en lugares en guerra, presenciado agresiones, víctimas de terrorismo, incluso familiares y personas cercanas que, al ser conocedoras del evento traumático que han sufrido sus seres queridos, terminan desarrollando un trastorno de estrés postraumático. Esto nos lo va a explicar mejor en la siguiente diapositiva la doctora María Martina Lingua, que nos va a hacer una pequeña exposición adentrándose un poquito más en profundidad en qué consiste este trastorno de estrés postraumático. Buenas tardes, soy María Martina Lingua, soy licenciada en Medicina y voy a hablar del estrés postraumático. Esta es una afección de la salud mental que afecta a personas que han vivido un evento traumático importante en algún momento de su vida, como puede haber sido participar, haber estado en la guerra, haber vivido estado en un desastre natural, un accidente automovilístico o ser víctima de agresión sexual. El estrés postraumático se manifiesta en diferentes maneras en el paciente. Por ejemplo, algunas personas van a tener un fenómeno que se llama de evitación, es decir, evitan situaciones que les recuerden a este evento traumático. Por ejemplo, una persona que le haya pasado en un accidente automovilístico a lo mejor no quiere viajar en coche. Otro fenómeno que tiene es el de volver a vivir el evento pasado que se repite y puede aparecer meses e incluso años posteriores al evento, es decir, sueños, pesadillas, volver a revivir el momento traumático. Suelen ser personas que tienen insomnio o estrés o fenómenos de depresión. El abanico clínico es bastante amplio, desde tener el trastorno de ansiedad hasta poder tener incluso fenómenos epilépticos como son las convulsiones o las crisis de ausencia. Se puede manifestar en diferentes formas. La causa de esta alteración no se conoce realmente, pero sí se sabe que hay factores de riesgo que predisponen más a esto. Entre ellas, haber vivenciado este evento traumático en la infancia, por ejemplo, o ser mujer, se ha evidenciado más en el sexo femenino, que pasa más frecuente. También como factores de riesgo se ha visto que cuando la persona ha estado expuesta a este evento, si no ha tenido el soporte y el apoyo de la familia o de la sociedad, digamos que se han encontrado solos ante esta adversidad, pues también hay más riesgo de que aparezca. Entonces es importante encontrarlo a tiempo para que no pase. El tratamiento suele ser la psicoterapia, o en algunos casos farmacoterapia, cuando pues, con la terapia no se soluciona o hay secuelas neurológicas, va a ser la farmacoterapia. Es importante a nivel de la prevención detectarlo a tiempo, es decir, saber de qué manera esto ocurre, distinguir los síntomas para poder actuar de manera temprana. Entre otras cosas, como sociedad y como familia, tener un soporte con la persona que ha evidenciado este fenómeno o que ha pasado este trauma temprano. Es importante conocer entonces los síntomas y detectarlos a tiempo para poder evitarlos a manera de prevención. Muchas gracias. Como hemos podido ver en el vídeo de la doctora María Martina Lingua, existen ciertos factores de riesgo que contribuyen a potenciar la posibilidad de desarrollar un estrés postraumático posteriormente de sufrir una experiencia traumática. Aquí tenemos unas cuantas y en primer lugar encontramos el género, pero este voy a dejarlo en el último lugar porque vamos a desarrollarlo un poquito más.
En el siguiente punto encontramos haber sufrido un trauma infantil. ¿Esto qué significa? Significa que ese evento extremo, esa experiencia traumática o experiencias traumáticas se han vivenciado durante la infancia, cuando somos más vulnerables, cuando todavía no estamos provistos de la experiencia y las herramientas adecuadas para poder gestionar esta situación, ya de por sí complicada incluso en los adultos. Eso es un factor enorme de riesgo. Experimentar ese evento traumático de un modo crónico, es decir, que ese evento traumático se desarrolle durante el tiempo. Eso, por ejemplo, lo podemos ejemplificar mediante la violencia de género. Que la persona que ha sufrido ese evento extremo y traumático vivencie constantemente ese sentimiento de pánico, de miedo, de horror, de terror, de impotencia y de indefensión. O no contar con apoyos. Una vez hemos experimentado esa situación traumática, no contar con apoyos para ayudarnos a gestionarlo es otro factor de riesgo importante. Y por último, en esta lista nos encontramos que si a esa situación tan extremadamente estresante le añadimos otros factores de estrés, estamos potenciando y se está potenciando la posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Respecto al género, pues sí, el género es un factor de riesgo. Ser mujer es un factor de riesgo a la hora de desarrollar el estrés postraumático, porque una vez has vivenciado una experiencia traumática de las cuales somos más vulnerables y estamos más expuestas, existen ciertos condicionantes al hecho de nacer mujer y el hecho de la convivencia social y cómo se nos posiciona dentro de esta convivencia social, que favorecen el hecho de poder desarrollar un estrés postraumático una vez ha sufrido esa situación extrema. Por ejemplo, evidentemente la violencia de género, las desventajas socioeconómicas, esos techos de cristal, esos bajos ingresos, esas desigualdades en los ingresos, y estar conviviendo dentro de un estadio de rango social más bajo o más subordinado. El hecho de la precarización de la mujer, por ejemplo, vinculada a los roles de cuidadoras, donde al fin y al cabo parece que se nos limita a desarrollar nuestros potenciales o se nos limitan los potenciales para ser desarrollados en la vida doméstica, y el hombre tiene colonizados y destinados los espacios públicos, por tanto su proyección laboral. Y bueno, evidentemente, como he dicho, lo primero de todo, pues la violencia de género y la violencia sexual. Todo esto son factores que contribuyen, y de hecho tanto la violencia de género evidentemente como la violencia sexual son eventos traumáticos que se tienen que gestionar. Entonces la misma OMS señala que es imposible examinar y valorar la salud mental de las personas sin considerar el impacto de género, sin considerar esta discriminación y esta violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de nacer mujeres y cómo se nos posiciona. Es decir, que hay que tener en cuenta estos estereotipos, porque estos estereotipos juegan un papel importante en el diagnóstico de la salud mental. Y por todas estas causas es por lo que las mujeres somos más propensas a ser diagnosticadas con depresión, con ansiedad y con este tipo de trastornos mentales, porque al fin y al cabo pues es desproporcionado respecto a los hombres la cantidad de mujeres que sufrimos este tipo de trastornos mentales. Según la OMS, de hecho, si no me fallan los datos, nosotras estamos un 48% más medicadas o tenemos posibilidades de recibir la medicación psiquiátrica. Entonces, es importantísimo, y de hecho la OMS también lo remarca de una forma importante, que se tenga en cuenta el género a la hora de diagnosticar y a la hora de tratar
las enfermedades mentales, porque el hombre y la mujer las enfrentan de maneras muy diferentes y es vital que haya una perspectiva de género en estos diagnósticos y en estos tratamientos. Hemos hablado de los factores de riesgo que potencian las posibilidades de desarrollar el trastorno de estrés postraumático y ahora vamos a ver las reacciones. Las reacciones de las mujeres víctimas de violencia de género en este concreto, pero bueno, son reacciones genéricas, generales, para todas las personas que han vivido un evento traumático, ¿vale? Pero muy concretamente vamos a señalar las reacciones de aislamiento, indiferencia social y sentimiento de culpabilidad porque quiero resaltarlas en el contexto de la violencia de género. Si bien es cierto, habéis marcado el estado de alerta porque vais a ver que en lo que vamos a hablar ahora va a salir remarcado esta reacción. ¿Vale? Podemos empezar con el aislamiento y la indiferencia social. Y vamos a ver, podemos hablar de la soledad, ¿no? De la soledad subjetiva, como una experiencia dolorosa que se vive por la ausencia de relaciones sociales, ¿no? De la falta de ese sentimiento de pertenencia y esa sensación de aislamiento social, ¿vale? Al evento traumático, y ahora hablamos muy concretamente también y seguimos hablando muy concretamente del género y de ser mujer y de ese constructo social de lo femenino, hay factores socioculturales que acrecentan esa situación de aislamiento y ese sentimiento de soledad, por lo cual volvemos a dejar patente la necesidad de aplicar esa perspectiva de género en estos tratamientos y en estas cuestiones. Porque la mujer, al fin y al cabo, las mujeres estamos posicionadas en espacios de más vulnerabilidad dentro del orden social establecido. Estos roles y estos estereotipos que nos jerarquizan y nos mantienen en espacios de subordinación social. La importancia de aplicar la perspectiva de género también se ejemplifica en el modo en que las mujeres vivenciamos este aislamiento, esta soledad, ya que en nosotras viene acompañado de sentimientos de vacío emocional, del sentimiento de abandono. ¿Vale? Respecto al sentimiento de culpabilidad y las reacciones al trauma como un sentimiento de culpabilidad, vamos a ver, en las víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia de género viven lo que denominamos la persuasión coercitiva. El maltratador tiene una dependencia extrema de ellas y ejerce un control continuo, rígido e inflexible a través de diversas estrategias. Estas estrategias pueden ser simultáneas, pueden ser alternadas, como puede ser, por ejemplo, agresiones físicas, psíquicas, violaciones, descalificaciones, vejaciones, humillaciones, violencia vicaria, que al final la mujer no puede determinar cuál es el origen de esa violencia, qué es lo que lo desencadena, cuándo va a aparecer, puesto que ella ha llegado un momento en que ha asumido una obediencia absoluta para con las necesidades del agresor. Por tanto, ese maltrato impredecible, junto a una constante de descalificaciones, favorece la aparición del miedo, del vivir en constante estado de alerta, que he remarcado antes, ¿no? Este estado de alarma constante. Y concluye en un estado de confusión emocional y de pensamientos. Y la cronificación de todo esto, de esta situación, acaba distorsionando la percepción de la realidad y traslada el origen y el desencadenante de esta violencia a la propia víctima, que acaba atribuyéndose a sí misma ser el origen por sus actos o por sus no actos. Y ello le genera un sentimiento de culpabilidad. Este proceso de interiorización y de deconstrucción de la identidad de la víctima es lo que comúnmente conocemos como luz de gas. Ahora a continuación vamos a ver el testimonio de Carmen. Carmen es una mujer superviviente de violencia de género que sufre estrés postraumático desde hace años y viene a contarnos su
sus vivencias, sus experiencias y cuáles son las consecuencias que tiene en ella la violencia de género y el desarrollo de este trastorno de estrés postraumático. Y bueno, después de eso resulta que unos años después empecé como una especie de desvanecimientos. Entonces resulta que cada vez fueron más seguidos, más fuertes, de tal manera que 2, 3 hombres conmigo no podían, de las convulsiones que tenía. Me mordía la lengua, los dientes los apretaba, las raíces se me movieron todas. De hecho, por eso, hoy por hoy, me han tenido que quitar toda la boca y me la tengo que poner a consecuencia de todo aquello. Me fueron llevando un médico tras médico. Pensaban que tenía algo de corazón, nada, anulado. Que tenía ataques epilépticos, tampoco, porque estuve ingresada varias veces, hasta que me hicieron lo último, que fue una prueba nuclear, y ya vino una psiquiatra a hablar conmigo. Todo esto que estoy diciendo, llevo 9 años padeciéndolo. Entonces, claro, como yo no pasé depresión cuando me separé, después de la separación, no tuve depresión, lo tenía todo ahí guardadito. Se ve que esperaba un momento para salir, y empezó a salir hace 9 años. Resulta que por esto yo no puedo trabajar. No tengo ingresos ninguno, o sea, los que mi marido trae a casa, pero yo, por mí, no puedo trabajar. Me desmayo en cualquier sitio porque a veces no me da tiempo a sentarme ni a tomarme la pastilla. A medida que iban transcurriendo el tiempo y después de estar casi 3 años medicándome de epilepsia, lógicamente no era aquello. Yo tenía como 20 o 25 crisis al mes. Hoy por hoy tengo 8 a 9 crisis. Pero claro, estuvieron tratándome, preguntando, hasta que al final dieron con la clave. O sea, después de estar aquel individuo muerto hace un montón de años, todavía me tiene que quedar secuelas. Tengo que estar medicándome a tope. Trabajar no puedo en nada, porque cuando me da esta crisis, ni un bolígrafo puedo tener. Se me va toda la fuerza. Estoy a lo que me quieran hacer. Quiero agradecer intensamente la generosidad de Carmen por traernos aquí este testimonio. Me parecía importantísimo que hubiera en viva voz las protagonistas, una de las protagonistas de lo que realmente significa para las mujeres la violencia de género y concretamente las secuelas a esta, como venimos aquí ahora a explicar, muy relacionadas con el estrés postraumático, que es una de las consecuencias más de la violencia de género sobre la mujer. Es importante dar voz a las víctimas de violencia de género porque realmente son las víctimas las que deben y pueden ser proactivas en sus procesos y con toda la generosidad Carmen ha venido aquí a explicarnos cuáles son sus propias experiencias para ayudar a visibilizar esta catástrofe social que es la violencia de género y el terrorismo machista. Dicho esto y agradeciéndole de nuevo contundentemente su participación aquí y su generosidad, vamos a ver distintos tratamientos a la hora de enfrentarse al estrés postraumático.
Después de decir que vamos a hablar de tratamientos, encontramos la primera ficha que pone factores de resiliencia. Si bien lo he introducido aquí, no son en sí mismo un tratamiento, pero sí es una medida de prevención para evitar el desarrollo del estrés postraumático después de vivenciar una experiencia traumática. ¿Vale? Podemos encontrar en estos factores de resiliencia, para ayudarnos a minimizar este desarrollo del trastorno, podemos encontrar la búsqueda de ayuda, la búsqueda de grupos de apoyo profesionalizados, de grupos de apoyos específicos, de grupo de apoyo de amistades y de la red familiar. Es decir, ya lo habíamos visto anteriormente en las reacciones al trauma, cuáles son las consecuencias del aislamiento, y que el aislamiento es una de las consecuencias de pasar por un evento traumático. Por tanto, es muy, muy importante, y se hace ver aquí, se ejemplifica la importancia del no aislamiento y de buscar ayuda. En el segundo punto nos encontramos con la validación, con el aprendizaje a aceptar la forma en la que se actuó y la forma en la que se reaccionó ante estos eventos traumáticos. En este caso, ante la violencia de género, es muy habitual, y lo hemos visto anteriormente, el hecho de la culpabilización, de ver con los ojos, por explicarlo de alguna manera, ver un evento pretérito con los ojos del presente, con las herramientas y las condiciones que tenemos en un presente. No podemos valorar una actuación pasada porque contábamos con otras herramientas, estábamos en otras condiciones, pero esto es habitual que se entremezcle dentro del imaginario de la víctima de violencia de género, y por tanto es muy importante este proceso de aceptación y de validación de sus reacciones para evitar cronificar esa ansiedad, ese estrés, esos pensamientos, y evitar el desarrollo del estrés postraumático. ¿Vale? Contar con una estrategia de afrontamiento, eso también es vital. Además, una estrategia de afrontamiento encaminada al afrontamiento proactivo, encaminada a que sea la mujer la protagonista de su propio bienestar, que sea capaz de usar sus recursos propios y tomar la iniciativa en la búsqueda de su bienestar. Y después nos encontramos con la capacitación para estar preparada, para mecanizar, para planificar mentalmente ciertas estrategias que dan seguridad ante posibles situaciones perturbadoras, para poder bloquear que el miedo surja y se desboque este sentimiento tan intenso que al final termina controlando por completo toda la razón y todo el ser, y termina controlando a la mujer y descontrolando su capacidad de tomar decisiones. Vamos a empezar hablando de la farmacoterapia. La farmacoterapia como tratamiento para enfrentarnos al estrés postraumático. Lo más habitual es administrar inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, comúnmente conocido como antidepresivo. ¿Qué es esto de la serotonina? Bueno, la serotonina es un neurotransmisor, y la función de la serotonina es transportar las señales entre células nerviosas del cerebro, es decir, entre las neuronas. Por tanto, lo que van a hacer estos inhibidores de la serotonina es bloquear la reabsorción, la recaptación de la serotonina en las neuronas, para así hacer que haya más disponibilidad de este neurotransmisor para mejorar la comunicación, el mensaje entre las neuronas. Son denominados selectivos de recaptación de la serotonina, porque este tipo de fármacos inciden muy concretamente en el bloqueo de la reabsorción de este neurotransmisor, de la serotonina concretamente. No afecta a otro tipo de neurotransmisores. ¿Qué se pretende conseguir con todo esto? Bueno, pues este antidepresivo lo que va a
controlar son los síntomas propios de este trastorno de estrés postraumático, como puede ser la tristeza, la labilidad emocional, el enfado, la ira, el vacío emocional, la preocupación extrema y además este tratamiento, como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, no es exclusivamente la farmacología lo que va a enfrentar el estrés postraumático, sino que se va a complementar con sesiones psicoterapéuticas, que es habitual que sea así en la mayoría de los casos. Si bien es cierto, también se pueden administrar otro tipo de fármacos que no son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, para ayudar a enfrentarnos a otros tipos de reacciones al trauma, como puede ser el insomnio o como pueden ser los sueños perturbadores y las pesadillas. En esta diapositiva nos encontramos con la psicoterapia, que como hemos visto en la diapositiva anterior sobre la farmacoterapia, nos explicaban que se trabaja complementariamente la administración de fármacos junto con las sesiones psicoterapéuticas. A través de la terapia cognitivo-conductual se trabajará el estrés postraumático mediante las terapias de exposición y las terapias de reestructuración cognitiva. La terapia de exposición, como bien dice su nombre, la exposición es evento traumático con el objetivo de ofrecerle herramientas a las víctimas para que puedan controlar el miedo que les provoca. A su vez, la terapia de reestructuración cognitiva lo que hace es ayudar a traer a la realidad aquel evento traumático y sacarlo del imaginario de la víctima. Y todo ello pues con el objetivo de eliminar los sentimientos de culpabilidad, los sentimientos de vergüenza, y que pueda recordar el evento de un modo realista y consciente de que en aquel momento se reaccionó y se gestionó con las condiciones que se tenían y que no se puede ver con la mirada del presente lo que ocurrió en el pasado. Y estas serían las dos formas de terapia cognitivo-conductual con las que se suele tratar, más habituales para tratar trastorno de estrés postraumático. Bueno, ahora vamos a escuchar a Chelo Álvarez. Chelo Álvarez es psicoterapeuta. Ella es psicóloga de la Asociación de Psicólogas y Psicoterapia Feminista. Es la presidenta de la Asociación Alana, Mujeres Profesionales contra la Violencia de Género, en Valencia, además de ser la presidenta de la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género. Ahora nos va a explicar un poquito con más profundidad de lo que hemos visto en la ficha anterior respecto a las terapias cognitivo-conductuales. Si bien es cierto, después os voy a explicar después de sus vídeos, porque ella me ha expresado que prefiere trabajar con otro tipo de intervenciones. Pero bueno, ahora ella nos explica estas porque si bien es cierto, hasta ahora han sido las que más se han utilizado y de hecho hoy en día siguen utilizándose a la hora de tratar a víctimas de violencia de género y el estrés postraumático y su sintomatología. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Chelo Álvarez y soy psicoterapeuta. A nivel clínico nos encontramos, yo creo que en un casi 100% de los casos, un 98% aproximadamente de las víctimas de violencia de género, unos síntomas que se asimilan a un síndrome de estrés postraumático. Nuestra intervención en estos casos es la terapia cognitiva conductual. Lo que hacemos es reestructurar a nivel cognitivo lo vivido por cada una de las mujeres que han sufrido violencia de género, de manera que puedan asimilar y superar ese estrés postraumático, que por otra parte, después de lo vivido, pues es lo lógico. El otro 2% son mujeres que normalmente jóvenes, que me refiero a las que no presentan el estrés postraumático, que su experiencia ha sido realmente breve y que gracias a su círculo social, que todavía no han perdido, superan la situación. También quiero añadir un dato interesante e importante de la Organización Mundial de la Salud y que
y que desde la psicoterapia con víctimas tenemos muy en cuenta, y es que miren, casi un 60% de las víctimas de violencia de género y también de las víctimas de violencia sexual presentan un síndrome de estrés postraumático mucho más grave que el de personas que han estado en situación de secuestro o han vivido situaciones muy traumáticas en operaciones de guerra. La OMS las asemeja a los soldados que estuvieron en la guerra del Vietnam, para que se hagan una idea de lo que sufren las víctimas. Hemos escuchado las explicaciones de Chelo y lo prometido es deuda. Así que ahora os voy a explicar algunas intervenciones psicoterapéuticas distintas a las terapias cognitivo-conductuales que hay hoy en día ya bastantes psicoterapeutas que se están aplicando para tratar la sintomatología de las víctimas de violencia de género, entre ellas, o abusos sexuales o explotación sexual, entre ellas la sintomatología del estrés postraumático. ¿Vale? Estas intervenciones se llevan a cabo desde una perspectiva mixta de trabajo gestal y sistémico, ¿vale? En el que la víctima, mujer o menor, es el centro de la terapia y no al revés. Y por tanto se deben respetar sus tiempos y sus formas. Las y los psicoterapeutas deben hacer el esfuerzo de pasarle el protagonismo de las terapias a las víctimas. ¿Vale? La terapia gestal es la unión de la perspectiva sistémica y del trabajo en red. ¿Vale? Un trabajo de terapia entre la familia de la víctima, presente o no, de amistades, perdidas o no, y del entorno ausente o no. Ahora os voy a explicar algo que ya os va a sonar porque hemos hablado de ello anteriormente y Chelo también lo ha anotado ahora, y es que analizada la sintomatología desde muchos casos se concluye que la víctima de violencia de género, de abusos sexuales o explotación sexual, adultas o menores, es asimilable a los síntomas del trastorno de estrés postraumático de los veteranos de guerra de Vietnam o de supervivientes de grandes catástrofes. Además de eso, presenta la indefensión aprendida, que también lo hemos comentado antes, que yo lo he denominado anteriormente luz de gas, ¿no? de la que hemos concluido que es algo absolutamente terrorífico, porque de tanto oír lo inútil que es, lo mal que lo hace todo, su pensamiento lo acaba traicionando y, como si fuera una obra de teatro, asume ese papel, aprende ese papel, que termina interiorizando y que acaba formando parte de los rasgos identitarios con los que ella se va a identificar a partir de ese momento, ¿no? Y a partir de eso va a reaccionar así y va a interrelacionarse de ese modo. Por tanto, una de las técnicas de trabajo, y aquí viene por qué os he explicado esto, de trabajo psicoterapéutico que funciona excepcionalmente bien, es precisamente el teatro sistémico, ¿no? El teatro sistémico consiste en redactar y definir con la víctima un papel, pero es un papel que no es inventado ni es ficticio, es ella misma. Y ese papel debe aprendérselo. Además, debe llevar a cabo la corrección del lenguaje, que esto de por sí ahí ya sí va un poco de técnica cognitivo-conductual, ¿vale? Pero es importantísima la corrección de la redacción de todas esas palabras interiorizadas que tanto daño hacen, porque el pensamiento no es inocente, el lenguaje lo domina y el pensamiento nos domina, de manera que la palabra culpa o la palabra miedo debe trabajarse en estas terapias para ser desterradas y sustituidas por otras. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo decir tengo miedo a salir a la calle que decir cuando salga a la calle tomo mis precauciones. Es decir, en este caso, lo que se intenta es sustituir la palabra miedo por la palabra precaución. Esto hace que la mujer se vaya empoderando. Ha llegado el momento de concluir. Podemos concluir en esta presentación remarcando la importancia de la perspectiva de género en el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno mental, producido por un evento traumático que, en el caso de la violencia de género que nos compete aquí y ahora, es fruto de la no transversalidad de la aplicación de la perspectiva de género en la construcción, organización y desarrollo de la convivencia social. Es por ello que la mujer está desarrollándose en un medio estereotipado y jerarquizado,
que nos posiciona en la subordinación social. Y es por eso que al estar expuesta a eventos traumáticos, y en este supuesto además provocados por la construcción cultural discriminatoria de género, somos factor de riesgo. Somos factor de riesgo porque tenemos que gestionar estos eventos traumáticos en un medio ambiente desfavorable, que nos revictimiza y nos pretende mantener en la vulnerabilidad cronificada. Es por eso que es tan importante trabajar desde el empoderamiento, desde el autoconocimiento, la autonomía, la autodeterminación, la proactividad en nuestros procesos. Es por eso que una vez vivenciada la experiencia extrema, es vital para la recuperación y para la no reincidencia por falta de herramientas que nos proporcionen indicadores de alerta, la búsqueda de apoyo, ya sea profesionalizado o específico, ya sea a través de nuestra red familiar o nuestra red de amistades. Y con eso conseguiremos adquirir herramientas y recursos que nos ayuden a planificar las estrategias para nuestro propio bienestar y superar de un modo autónomo el suceso traumático. En este caso, ser víctima del terrorismo machista. No quisiera despedirme en esta presentación sin agradecer la participación de la doctora María Martina Lingua, de la psicoterapeuta Chelo Álvarez y muy especialmente la generosa participación de la testimonio como superviviente de violencia de género que padece estrés postraumático, Carmen Córdoba. Dicho esto, espero haber despertado vuestro interés, haber sido capaz de aportar mi granito de arena para la visibilización de lo que supone para las mujeres esta aberración social, sistémica y estructural llamada violencia de género. Un saludo y muchísimas gracias por vuestra atención.